Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en una de esas dinámicas que ha cautivado a millones de corazones alrededor del mundo. Estoy hablando, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de una frase que resuena profundamente en el universo de sus fans: él siempre está ahí para ella. Prepárense para un viaje lleno de emociones, análisis y el recuerdo de momentos que definieron una de las parejas más queridas de la televisión. Antes de que nos adentremos en este fascinante tema, si eres nuevo por aquí o si ya eres parte de nuestra comunidad pero aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Dale a ese botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, comenzamos. Desde el momento en que Hande Erçel y Kerem Bürsin aparecieron juntos en nuestras pantallas como Eda y Serkan en Senkalkam, o como la conocimos en muchos lugares, Love is in the air, algo mágico ocurrió. Fue una explosión de química, de miradas, de diálogos cargados de chispa y de una tensión romántica que se podía cortar con un cuchillo. La audiencia fue testigo de un flechazo instantáneo, no solo entre los personajes, sino también entre el público y esta increíble pareja de actores. La historia de la florista soñadora y el arquitecto frío pero con un corazón de oro nos mantuvo pegados a la pantalla, esperando cada nuevo episodio, cada gesto, cada confrontación y cada reconciliación. Pero lo que realmente solidificó el amor del público por Hande y Kerem fue algo que iba más allá del guión. Era la innegable conexión que existía entre ellos fuera de la ficción. Sus entrevistas juntos, sus publicaciones en redes sociales, los detrás de cámaras, todo revelaba una complicidad, una amistad profunda y una admiración mutua que era palpable. Cuando finalmente confirmaron su relación amorosa, el mundo entero celebró. Fue como si nuestros deseos se hubieran hecho realidad, como si Eda y Serkan hubieran traspasado la pantalla para vivir su amor en el mundo real. Y durante ese tiempo y aún después una constante se mantuvo firme, la percepción de que Kerem era un pilar, un apoyo incondicional para Hande. La frase "él siempre está ahí para ella" no es solo un eslogan bonito, se arraigó en la forma en que los fans vieron su dinámica. Hablemos de esa conexión, de esa sensación de apoyo constante. Kerem Bürsin, con su carisma arrollador y su personalidad abierta, siempre ha demostrado ser un compañero atento y protector. En numerosas ocasiones, hemos visto cómo se desvivía por resaltar el talento de Hande, su ética de trabajo y su belleza. Durante las largas jornadas de grabación de una serie diaria, que pueden ser increíblemente exigentes física y mentalmente, la camaradería y el apoyo entre compañeros son esenciales. Y entre ellos, esa camaradería se transformó en algo más profundo. No era raro ver a Kerem animando a Hande, elogiando su actuación o simplemente estando a su lado en los momentos de cansancio o frustración. Se convertía en su animador principal, en su defensor silencioso, y a veces no tan silencioso, frente a las presiones del rodaje o las críticas externas que, lamentablemente, son una constante en la vida de figuras públicas de su magnitud. Una de las formas más claras en las que Kerem demostró ser el que siempre está ahí, fue en su papel como defensor de Hande. El escrutinio público puede ser brutal, y Hande, como una de las actrices más populares y hermosas de Turquía, ha sido objeto de todo tipo de comentarios, desde elogios hasta críticas injustas sobre su apariencia o su trabajo. Recuerdo entrevistas donde Kerem, sin dudarlo, salía en su defensa, desestimando los comentarios negativos con una madurez y un respeto admirables. Él no solo la defendía de los haters o de los medios sensacionalistas, también la elevaba, asegurándose de que su valor y su talento fueran reconocidos. Este tipo de apoyo público y consistente construye una base de confianza y seguridad que es invaluable, especialmente para alguien que vive bajo el constante ojo público. Pero quizás el ejemplo más conmovedor y significativo de que Kerem siempre estuvo ahí para Hande se manifestó en los momentos más difíciles de su vida personal. Cuando Hande atravesó el doloroso proceso de la enfermedad y posterior fallecimiento de su madre, un periodo increíblemente duro para ella y su familia, Kerem no solo fue su pareja, fue su roca. Durante esos meses y especialmente después del deceso, se mostró como un apoyo incondicional, manteniéndose a su lado, brindándole consuelo y privacidad. Aunque eran figuras públicas, la discreción con la que Kerem manejó la situación, su presencia silenciosa pero firme, fue profundamente apreciada por los fans y demostró una calidad humana excepcional. No era solo un compañero romántico, era un amigo, un confidente, alguien que te sostiene cuando el mundo se desmorona a tu alrededor. Esta muestra de empatía y lealtad trascendió cualquier papel en pantalla o romance mediático, revelando la verdadera esencia de su conexión.
Incluso después de que su relación romántica llegara a su fin, algo que dolió a muchísimos fans en todo el mundo, la dignidad y el respeto con el que ambos manejaron la situación fue ejemplar. Y aquí es donde la frase «él siempre está ahí para ella» adquiere una dimensión aún más profunda. Porque aunque ya no eran pareja, la admiración y el respeto mutuo no desaparecieron. En entrevistas posteriores a su ruptura, Kerem siempre se refirió a Hande con el mayor de los respetos, deseándole lo mejor en su carrera y en su vida. No hubo dramas, no hubo reproches, solo una madurez que hablaba de un vínculo que iba más allá de lo puramente romántico. Es este tipo de comportamiento el que refuerza la idea de una conexión duradera, donde el bienestar del otro sigue siendo importante, incluso cuando los caminos sentimentales se separan. Es la demostración de un cariño genuino que no se extingue con el fin de un noviazgo, sino que se transforma en una amistad sólida y un respeto mutuo. Esta dinámica entre Hande y Kerem resuena tan fuertemente con la audiencia porque encarna lo que muchos buscan en sus propias relaciones, un compañero que no solo celebre tus éxitos, sino que también te sostenga en tus fracasos, que te defienda, que te respete y que esté presente en los momentos más vulnerables. Nos muestra que el amor en su forma más pura, no es solo romance apasionado, sino también una profunda amistad, lealtad y apoyo incondicional. La historia de Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla, se ha convertido en un referente de cómo las relaciones pueden evolucionar, cómo la química puede ser genuina y cómo el apoyo puede ser una constante, incluso frente a la adversidad y el escrutinio público. La capacidad de Kerem para ser una presencia constante y de apoyo para Hande, ya sea como colega, amigo o pareja, ha dejado una huella imborrable en la percepción de su vínculo. Es un recordatorio de que las conexiones humanas más valiosas son aquellas que nos nutren, nos elevan y nos dan la seguridad de saber que no estamos solos. No se trata solo de la idea de un príncipe azul, sino de un compañero real, con todas sus imperfecciones, que elige activamente estar presente y ser un pilar. Y esa es una lección de vida muy poderosa que podemos extraer de su historia pública. Así que al mirar hacia atrás en el fenómeno de Hande y Kerem, y en particular, en la frase «él siempre está ahí para ella», no solo recordamos una pareja de ensueño en la televisión, sino también un ejemplo de compañerismo, respeto y apoyo mutuo que trascendió las expectativas. Su legado no es solo el de una exitosa serie de televisión, sino el de una conexión humana profunda que ha inspirado a millones. En resumen, hoy hemos explorado la profunda y resonante conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, centrándonos en cómo Kerem encarnó la frase «él siempre está ahí para ella». Desde su innegable química en Senkalkam, pasando por su apoyo profesional y público, hasta ser su roca personal durante los momentos más difíciles, e incluso manteniendo un respeto inquebrantable después de su separación romántica. Su dinámica nos ha ofrecido una visión de lo que significa ser un verdadero pilar de apoyo. Es una historia que va más allá del romance, hablando de amistad, lealtad y la belleza de una conexión genuina. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis de una de las parejas más queridas del entretenimiento. Su entusiasmo y su pasión por estas historias son lo que hacen que nuestro canal sea tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta dinámica. ¿Recuerdan algún momento específico en el que Kerem demostró ser el que siempre está ahí para ella? ¿Qué significa para ustedes esta frase en el contexto de su relación? Déjenme todos sus comentarios abajo, sus perspectivas siempre enriquecen nuestra conversación. Y si disfrutaron de este vídeo, si les trajo buenos recuerdos o les hizo reflexionar, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con amigos que también sean fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido fascinante. Hasta la próxima.